Nunca olvidaré aquella tarde gris en que regresé a la vecindad. Era un día cualquiera, o al menos eso pensé. El aire tenía una densidad distinta, un peso invisible que me oprimía el pecho. El cielo parecía una sábana húmeda extendida sobre nuestras cabezas, sin un solo rayo de sol que se atreviera a cruzarlo. Caminé por la calle empedrada con el ramo de flores en la mano, convencido de que doña Florinda me recibiría con su habitual sonrisa, tal vez un café recién hecho, una conversación ligera que me devolviera el aliento de la rutina. Pero al cruzar el portón de la vecindad, lo primero que me golpeó fue el olor. No era un olor fuerte, pero sí inconfundible. Una mezcla de humedad, basura vieja y algo más. Algo dulzón y corrupto, como fruta podrida. Me detuve unos segundos. El eco de mis pasos resonaba con un retardo extraño, como si la vecindad se tragara los sonidos y los escupiera deformes. No se oían risas, ni gritos de niños, ni el sonido metálico del barril del chavo rodando por el patio. Solo silencio. Un silencio que dolía. Me incliné a mirar hacia el patio principal. Allí estaban las puertas cerradas, todas, excepto una. La de don Ramón. Entreabierta, con un trozo de tela colgando del marco, sucia, empapada. Pensé en llamarlo, pero mi voz no salió. Sentí la garganta seca, como si un polvo invisible se hubiera acumulado en ella. Avancé con cautela, cada paso resonando en la losa húmeda. Las flores temblaban en mi mano. Vi un charco junto a la escalera. No era agua. Tenía una consistencia densa, oscura. Por un momento creí que era aceite. Me incliné y vi reflejada mi cara distorsionada en la superficie. Pálida, deformada, con los ojos hundidos. Un olor metálico subió desde el suelo. Retrocedí, tropezando con algo que rodó por el suelo con un sonido seco. Era una pelota, vieja, desgastada. La de Kiko. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El portón del fondo estaba entreabierto. Detrás, se oía un leve murmullo, como de alguien que hablaba solo. Me acerqué. No distinguía palabras, solo un tono bajo, repetitivo, como un rezo. Me asomé y vi una figura arrodillada, dándole la espalda al patio. Era doña Clotilde. Su cabello gris estaba más enmarañado que nunca, su falda cubierta de polvo y tierra. Movía los labios con rapidez, mirando al suelo, y en sus manos sostenía algo pequeño, envuelto en un trapo. No quise interrumpirla. Algo en su postura me heló la sangre. Caminé hacia la puerta de doña Florinda. Golpeé suavemente. Nadie respondió. Golpeé otra vez. Nada. Toqué el picaporte y sentí que la madera estaba fría, más fría que el aire a mi alrededor. Abrí la puerta y una corriente helada me rozó el rostro. El interior estaba oscuro, con las cortinas corridas. La mesa estaba puesta, pero los platos tenían una capa de polvo. Sobre la silla de Kiko descansaba su gorra, manchada. El reloj de pared marcaba las 5, aunque sabía que eran casi las 7. El tic-tac sonaba irregular, como si el mecanismo hubiera perdido el ritmo. Me senté. No sé por qué lo hice. Tal vez esperaba que Florinda entrara en cualquier momento, con su andar firme y ese perfume leve a café tostado. Pero el aire olía distinto, como si todo lo vivo se hubiera marchitado. Entonces lo noté. El ramo de flores que traía en la mano había empezado a marchitarse también. Los pétalos se curvaban, perdiendo su color, como si hubieran envejecido en segundos. Lo dejé sobre la mesa, temblando. Salí de nuevo al patio. La figura de doña Clotilde ya no estaba. En su lugar, solo quedaba el trapo que había sostenido. Me acerqué, con el corazón retumbando en mis oídos. Lo abrí con cuidado. Era un zapato. Pequeño. De niña. Reconocí el lazo rojo. Era de la chilindrina. El silencio se rompió por un golpe seco, proveniente del segundo piso. Levanté la vista. En la barandilla, algo se movía. No pude distinguirlo del todo, pero juraría que era una silueta infantil. Rápida, casi líquida, que desapareció al instante. Subí los escalones, cada uno más pesado que el anterior. Al llegar al pasillo, encontré la puerta del señor Barriga entreabierta. Adentro, un portafolio abierto, billetes esparcidos por el suelo, y un recibo de renta manchado. Al fondo, una sombra inmóvil, recostada sobre la cama. No me atreví a entrar. El aire era insoportablemente denso.
Sentía que me costaba respirar, como si algo invisible me presionara el pecho. Quise gritar, pero no salía sonido alguno. Bajé corriendo, tropezando con los escalones. Caí al suelo y me golpeé la rodilla, pero ni sentí el dolor. El charco oscuro seguía ahí, aunque ahora se extendía más, como si respirara, como si latiera. Vi algo moverse dentro. Una burbuja, luego otra, y finalmente una forma. No quiero recordarlo, pero la imagen me persigue. Un rostro, pálido, de ojos cerrados, flotando en la superficie viscosa. No era humano. O quizás lo había sido. Corrí hacia la salida, pero el portón estaba cerrado. Golpeé con fuerza, sin respuesta. Todo estaba demasiado quieto. Entonces escuché una risa. Aguda, breve, como la de un niño jugando a las escondidas. Vino de mi espalda. Me giré lentamente, temiendo lo que vería. El barril del chavo estaba en medio del patio, de pie, pero algo goteaba desde dentro. Me acerqué con pasos vacilantes. El olor era insoportable. Tomé el borde con la mano y lo incliné. No voy a mentir. Grité. No sé cuánto tiempo estuve gritando. Porque dentro del barril no había nada. Y al mismo tiempo, había algo. Una profundidad que no debía existir, un hueco oscuro, como un pozo sin fondo. Y en el fondo, oí algo moverse. Algo que respiraba. Retrocedí, tropecé con el zapato de la chilindrina y caí al suelo. El patio parecía más grande, como si se expandiera con mi miedo. Las paredes se alzaban, torcidas, como si la vecindad respirara también. Entonces lo comprendí. No estaba vacía. Nunca lo había estado. Algo estaba ahí, esperando, oculto en los rincones que nadie mira. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Y, por desgracia, no sería la última. No dormí esa noche. No porque no quisiera, sino porque sentía que si cerraba los ojos, la vecindad me tragaría por completo. Me refugié dentro de la casa de doña Florinda, rodeado por el olor agrio del polvo y del abandono. La oscuridad me envolvía, y el tic-tac del reloj seguía resonando, desacompasado, como si marcara el pulso de un corazón enfermo. Intenté convencerme de que todo lo que había visto tenía una explicación racional. El olor, los charcos, las sombras. Tal vez había habido una fuga de agua, quizá una enfermedad, un brote, algo que obligó a todos a marcharse sin avisar. Pero cada pensamiento lógico terminaba desmoronándose con la misma pregunta. ¿A dónde fueron todos? Decidí buscar respuestas. Al amanecer, la luz apenas se filtraba entre las nubes, tiñendo el patio de un gris enfermizo. Salí al exterior y encontré el barril del chavo volcado, seco, vacío. Lo miré con desconfianza. Juraría que lo había visto goteando la noche anterior, respirando incluso. Ahora parecía inofensivo. Solo un pedazo de madera vieja. Caminé hasta la puerta de don Ramón. Seguía entreabierta. Dentro, el aire estaba aún más denso, cargado de un olor que reconocí demasiado bien. Hierro. La habitación era un desastre. Ropa tirada, una botella rota en el suelo, y marcas en la pared. No eran garabatos, sino rasguños. Cientos de ellos, superpuestos, formando líneas caóticas. Me acerqué. Las marcas tenían sangre seca en los bordes, y al tocarlas, sentí la rugosidad de la desesperación. Sobre la mesa encontré algo que me hizo temblar. Un cuaderno escolar, con el nombre de la chilindrina en la portada. Las páginas estaban garabateadas, pero no con letras. Solo dibujos. Dibujos de ojos. Decenas, tal vez cientos de ojos, abiertos, mirándome. Algunos con lágrimas, otros vacíos. En la última página, había una frase escrita torpemente. Todos miran desde abajo. El corazón me latía en los oídos. Cerré el cuaderno y salí casi corriendo. Necesitaba aire, aunque el aire de la vecindad se sentía cada vez más espeso. Me detuve frente al portón principal, lo empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. No estaba trabado, sino como si la estructura entera se hubiera fundido con la pared. Golpeé con el hombro, con los puños, hasta que las manos me dolieron. Nada. La vecindad no quería dejarme ir. Caminé hacia la vecindad del fondo, donde solía vivir doña Clotilde. Su puerta estaba cerrada, pero desde dentro provenía un sonido sordo, rítmico, como pasos lentos, arrastrados. Llamé, sin respuesta.
Me incliné para mirar por la rendija, y vi movimiento. Una sombra que se balanceaba de un lado a otro. No supe si era el reflejo de algo o alguien moviéndose realmente. Entonces escuché un susurro. No lo entendí al principio, era un murmullo débil, como un rezo repetido 1000 veces. Hasta que una palabra se distinguió. Profe. Retrocedí de golpe. El sonido venía del otro lado de la puerta, sí, pero luego se repitió a mi espalda. La misma palabra, la misma voz infantil, pronunciada desde diferentes rincones del patio. Profe. Dicha con dulzura, pero con un tono hueco, casi mecánico. Me giré, buscando al dueño de la voz. No había nadie. Solo la pelota de Kiko, ahora inflada, girando lentamente sobre sí misma. Intenté mantener la calma. Me obligué a respirar. Pero entonces, al mirar hacia la ventana del segundo piso, vi un rostro. Un instante, apenas. Pero fue suficiente. Era don Ramón. O lo que quedaba de él. Su piel estaba grisácea, los ojos hundidos, la boca abierta como si gritara sin sonido. Parpadeé, y desapareció. Subí las escaleras corriendo, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de comprobar que no me estaba volviendo loco. Al llegar, no había nadie. Solo el pasillo vacío, y una corriente de aire helado que parecía colarse por las rendijas. Entré en la habitación del señor Barriga. Lo que vi allí me quitó cualquier resto de racionalidad. En el suelo, frente a la cama, había huellas. No de pies, sino de manos. Manos pequeñas, impresas en el polvo, como si un niño hubiera gateado en círculos durante horas. En la pared, el retrato del señor Barriga y su hijo ñoño estaba roto, el vidrio astillado. Pero lo que más me perturbó fue que los rostros del retrato parecían diferentes. El del padre tenía los ojos cerrados, el del hijo, abiertos, desorbitados. Y detrás de ellos, apenas visible, una silueta alta, oscura, con los brazos demasiado largos. Salí de allí antes de perder el control. Bajé las escaleras tambaleándome. El reloj de la casa de Florinda seguía sonando, pero el tic-tac se había transformado en un golpeteo húmedo, irregular, como si algo golpeara el interior. En el comedor, las flores que había dejado sobre la mesa estaban negras, deshechas, convertidas en una pasta viscosa. Me senté, con la cabeza entre las manos. Mi respiración era un jadeo. Intenté recordar cómo había sido la vecindad antes. Los gritos de Kiko, la risa del chavo, los regaños de doña Florinda, mi propia voz enseñando modales y multiplicaciones. Pero los recuerdos ya no encajaban. Se sentían falsos, como fragmentos de un sueño que alguien más me había contado. Al anochecer, la neblina comenzó a colarse por el patio. Era densa, amarillenta, con un olor agrio. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. Me pareció ver sombras moverse entre la bruma, aunque no podía distinguir sus formas. De pronto, algo se deslizó cerca de mí, rápido, bajo el suelo. Sentí un tirón en el pantalón, y luego una risa corta, seca. Corrí hacia el barril. Estaba en el mismo sitio. Pero esta vez, lo juro, se movía. Golpeaba el suelo, suave, como si alguien desde dentro empujara. Me acerqué, con el corazón martillando. Me incliné, lentamente, hasta quedar a centímetros del borde. El aire que salía de dentro era helado, y traía un susurro, una palabra apenas audible. Profe. Me aparté de golpe. Caí al suelo, jadeando. Las sombras en la niebla comenzaron a moverse todas al mismo tiempo, acercándose, rodeándome. No podía ver rostros, solo formas. Algunas pequeñas, otras altas, desgarbadas, todas avanzando con el mismo paso arrastrado. Me cubrí la cara con los brazos, esperando el contacto, el final, lo que fuera que me tocara. Pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, estaba solo otra vez. Solo y atrapado en la vecindad. Y entonces supe la verdad más terrible de todas. La vecindad no estaba vacía. Estaba esperando que yo me quedara. No sé cuántos días han pasado. O tal vez no ha pasado ninguno. Aquí dentro el tiempo no fluye. Se arrastra, se enrosca, se muerde la cola. He intentado dormir, pero la oscuridad no me deja. He intentado rezar, pero mi propia voz se apaga antes de llegar a mis oídos. La vecindad me escucha, de eso estoy seguro. Y cada palabra que pronuncio parece hundirme más en su garganta. Empecé a escribir para mantenerme cuerdo.
Utilizo hojas arrancadas del cuaderno de la Chilindrina y un lápiz que encontré en la casa del señor Barriga. Pero las palabras no se quedan quietas. Cuando cierro los ojos y vuelvo a leer lo que he escrito, las letras cambian de lugar. Forman frases que no recuerdo haber puesto. Frases que me hablan. No te vayas. Faltan clases. Ellos aún esperan, maestro. No sé qué significa eso, pero cada vez que leo esas palabras, escucho risas en el patio. Pequeñas, apagadas, sin alegría. Risas de niños que ya no están. Intenté romper el portón otra vez, sin éxito. La madera parece absorber la fuerza. Golpeo y solo se oye un eco hueco, como si del otro lado no hubiera nada. Como si el mundo hubiera dejado de existir. Lo más aterrador es que empiezo a creerlo. Encontré la vieja pizarra que usaba para dar clases en el patio. Estaba apoyada contra una pared, cubierta de polvo. La limpié por instinto, buscando un resto de normalidad. Al hacerlo, descubrí algo grabado con tiza blanca. Nombres. Florinda, Ramón, Clotilde, Barriga, Kiko, Ñoño, Chavo. Y abajo, uno más, escrito con una letra distinta, temblorosa. Girafales. Pasé el dedo sobre mi nombre. La tiza se deshizo, pero dejó una marca en la madera, como si hubiera sido grabada profundamente. El miedo me paralizó. Aquello no lo había escrito yo. O tal vez sí, y ya no lo recordaba. La comida se acabó hace tiempo. El agua del grifo salió marrón y con olor a óxido. Empecé a beber de la lluvia, aunque tiene un sabor extraño, como si la nube misma estuviera enferma. La desesperación me ha vuelto un hombre distinto. Ya no pienso en salir. Pienso en entender. En descubrir qué es lo que quiere este lugar. Anoche escuché pasos en el segundo piso. No eran pasos de adulto. Eran ligeros, rápidos, juguetones. Subí lentamente, con una vela temblando entre mis dedos. Al llegar al pasillo, vi que una puerta estaba abierta. La del cuarto que alguna vez fue del Chavo. No recordaba que él tuviera habitación, pero ahí estaba. Una cama pequeña, una mesa, un barril roto en la esquina. Sobre la pared, con carbón o algo peor, había dibujos. Los mismos ojos que en el cuaderno, pero ahora acompañados de figuras humanas. Figuras sin rostro, con el cuerpo retorcido, y sobre ellas, palabras desordenadas. Clase, silencio, profesor, espera. En la mesa había un cuaderno. Lo abrí. Estaba en blanco, excepto por una sola frase en la primera página. ¿Por qué los dejaste solos? El aire se volvió más frío. Sentí que algo respiraba detrás de mí. Me giré. La vela parpadeó. En el reflejo de la ventana vi movimiento. No dentro de la habitación, sino dentro del cristal. Rostros. Docenas de ellos. Todos mirando hacia mí desde el otro lado del vidrio. Niños. Niños sin color, con los ojos huecos y la boca abierta. Y en medio de ellos, mi propio rostro, sonriendo. Solté el cuaderno y huí. Corrí escaleras abajo hasta el patio. Pero ya no era el mismo patio. No sé cómo explicarlo. Los muros se alzaban más altos, las puertas estaban en lugares distintos. El espacio se deformaba, como si respirara. Vi la casa de doña Florinda a lo lejos, pero cuando avancé hacia ella, se alejó también. Era como caminar en un sueño. Me detuve cuando oí un sonido metálico. El chirrido del portón. Corrí hacia él con esperanza, aunque sabía que era inútil. Pero al llegar, lo vi entreabierto. La neblina del exterior parecía moverse, invitándome a cruzar. Di un paso. Uno solo. Y entonces escuché las voces. Primero una, luego varias. Voces de niños, risas entrecortadas, llamándome por mi nombre. Después, una voz de mujer, suave, melancólica. La de Florinda. No los dejes, profesor. Aún no aprendieron la lección. Mi cuerpo se congeló. No era miedo. Era algo peor. Obediencia. Cerré el portón. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en ese momento entendí que, si salía, ellos me seguirían. Y no podía permitirlo. No otra vez. Regresé al patio, y allí los vi. Por primera vez, los vi. No eran sombras ni reflejos. Eran ellos. Todos. De pie, alrededor del barril. Pálidos, inmóviles, los ojos fijos en mí.
Doña Clotilde con su cabello revuelto, el señor Barriga con la piel gris, don Ramón encorvado, la Chilindrina aferrando su zapato con lazo rojo. Y los niños. Los niños no se movían. Ni siquiera parpadeaban. Me acerqué sin pensar. Quería hablarles, tocarlos, pedirles perdón por no haberlos ayudado. Pero al dar el primer paso, los cuerpos comenzaron a temblar. No como si estuvieran vivos, sino como si algo los agitara desde dentro. Un ruido bajo, húmedo, surgió de sus gargantas, un sonido que no era voz ni aliento. Entonces comprendí. No estaban ahí para pedirme ayuda. Estaban esperándome para que me quedara con ellos. Para que terminara la lección. Retrocedí, tropezando con la pizarra. Y allí, sin saber cómo, tomé la tiza. Mi mano se movía sola, escribiendo en la superficie una frase que aún no logro borrar de mi mente. Clase comenzada. El eco de la tiza sobre la madera resonó como un grito. Y todos, al unísono, sonrieron. Desde esa noche, la vecindad no ha vuelto a callar. Las risas, los pasos, los golpes. Todo suena, siempre. Ya no duermo, ya no enseño, pero ellos me observan, esperando la siguiente lección. Y lo peor de todo es que empiezo a entender. Empiezo a recordar. Porque tal vez nunca vine a visitar a Florinda. Tal vez vine a quedarme. Tal vez siempre fui parte de este lugar. El reloj sigue marcando las 5. Y aún falta la última clase. No sé qué día es. O si aún existen los días fuera de este lugar. Hace mucho que el sol no atraviesa las nubes. Todo está cubierto por esa luz gris que no calienta, que no cambia. A veces creo que no es luz, sino el reflejo de algo que late bajo el suelo, como una respiración vieja que se niega a morir. He aceptado que no puedo salir. Y quizás ya no quiero hacerlo. La puerta sigue sellada, las ventanas están ciegas, y la vecindad, mi vecindad, se ha convertido en un aula. Yo soy el maestro. Y ellos. Mis alumnos. O al menos, eso me repito para no perder la razón. Anoche, el silencio se rompió de nuevo. Escuché pasos en el pasillo y una risa leve. La voz de Kiko, sin duda. Pero cuando fui a buscarlo, no había nadie. Solo un rastro de pelotas viejas, colocadas en fila, como si me marcaran un camino. Seguí la pista hasta el patio. Allí, en el centro, estaba el barril. De pie, inmóvil, esperando. Sobre él, una flor. Marchita, pero colocada con cuidado. Era una de las que traje aquella tarde, cuando todo comenzó. Comprendí el mensaje. Ellos querían que retomara la clase. Arrastré la pizarra hasta el patio. El aire olía a polvo y a humedad. Cada rincón parecía observarme. Me puse de pie frente a los huecos donde antes había puertas y ventanas, y hablé. No sé cuánto tiempo lo hice. Tal vez minutos, tal vez horas. Les hablé de cosas que no recuerdo haber enseñado jamás. Sobre la muerte, sobre el tiempo detenido, sobre lo que queda cuando nadie mira. Mi voz se quebraba, pero seguí hablando. Porque mientras hablaba, las sombras en el suelo se movían, como si me escucharan. Y entonces, escuché sus voces. Claras. Cercanas. Presente. Una a una, pronunciadas con esa voz que reconocería en cualquier parte. La de Ñoño, la de Kiko, la de la Chilindrina, la del Chavo. Y luego las de los demás adultos. Presente. 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 Me quedé quieto. Sentí que si giraba la cabeza los vería. Pero no lo hice. No por miedo, sino por respeto. Porque ellos estaban cumpliendo su parte. Y yo debía cumplir la mía. Me senté. Escribí en la pizarra. Fin de la lección. Y entonces algo cambió. El aire comenzó a vibrar, como si la vecindad entera respirara. Las paredes temblaron, las tejas crujieron. Un sonido bajo, profundo, llenó mis oídos. El mismo tic-tac del reloj, amplificado 1000 veces, como un corazón latiendo dentro de la tierra. Las sombras se alargaron, subiendo por las paredes, hasta cubrirlo todo. Y entre ellas, vi formas humanas, moviéndose. No caminaban. Se arrastraban, como si el suelo las reclamara. Retrocedí, tropezando con el barril. Lo miré. Estaba abierto, y dentro ya no había oscuridad. Había luz. Una luz blanca, parpadeante, como la del día reflejándose en el agua. Me asomé, temblando. Lo que vi dentro fue imposible.
El patio, otra vez, pero limpio, lleno de risas, de vida. El chavo corriendo, Kiko persiguiendo su pelota, don Ramón dormido contra la pared. Todo como antes. Y yo, allí también, enseñando. Sentí lágrimas en los ojos. No sé si de alegría o de locura. Quise tocar esa visión, hundir la mano y recuperar lo perdido. Pero el aire se volvió denso, frío, como si el barril respirara. Y entonces oí una voz a mis espaldas. Ya puede empezar la siguiente clase, profesor. Era Florinda. Su voz era dulce, pero hueca, sin emoción. Giré lentamente. Estaba de pie junto al portón, vestida como siempre, con el delantal blanco. Pero su rostro no tenía ojos. Solo un vacío oscuro en su lugar. Retrocedí, tropezando otra vez con el barril. El borde me cortó la piel. Sentí la sangre correr por mi mano. Pero ella no se movía. Solo me observaba con esos huecos vacíos. Y entonces, el resto apareció detrás de ella. Don Ramón, doña Clotilde, el señor Barriga, los niños. Todos de pie, en silencio. No eran cuerpos. Eran sombras densas, sin forma fija, respirando al compás del tic-tac. Intenté hablar. Explicar. Pedir perdón. Pero no había palabras. Solo miedo. Y entonces lo comprendí todo. No estaban muertos. O al menos, no del todo. Estaban atrapados aquí, igual que yo. La vecindad no era un lugar. Era un ciclo. Un aula sin final, donde las risas y los regaños se repetían eternamente, alimentándose de los que llegaban. Yo fui el último en entrar. Y ahora me tocaba enseñar para siempre. La luz del barril se intensificó. Las sombras se disolvieron en ella. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, que el aire me abandonaba. La vecindad vibraba, como si celebrara mi rendición. En mis últimos instantes de lucidez, escribí estas palabras con mi propia sangre sobre la pizarra. Nadie sale hasta aprender la lección. Y luego. Silencio. No recuerdo haber caído. No recuerdo nada después. Solo abrí los ojos y todo era distinto. El sol brillaba, el patio estaba limpio. Escuchaba risas. Los niños jugaban, doña Florinda barría, don Ramón discutía con el señor Barriga. Todo era perfecto. Como antes. Me miré las manos. Limpias, jóvenes. Doña Florinda me saludó con una sonrisa. Y el chavo corrió a esconderse dentro de su barril. Todo estaba bien. Todo estaba en orden. Hasta que miré el reloj. Marcaba las 5. Siempre las 5. Y entonces, entendí. No era un nuevo día. Era el mismo día. Otra vez. Una y otra vez. El ciclo no había terminado. Solo había empezado conmigo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.